Soy un guardabosque, y no puedo decir mi nombre ni mi ubicación. Lo que sí puedo decirles es que mi trabajo no es para nada fácil. Desde que era un niño, siempre me llamó la atención la naturaleza y todo lo que ella esconde. Así que cuando tuve la oportunidad de trabajar en un hermoso bosque rodeado de árboles frondosos y vida silvestre, no dudé en aceptar el trabajo, pero lo que nunca imaginé es que este lugar se convertiría en mi peor pesadilla. Y es que desde el primer día que puse un pie en este bosque, sentí una extraña sensación de que algo no estaba bien. Pero le resté importancia, pensando que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a notar cosas muy extrañas en el bosque. En las noches, cuando todos los turistas y trabajadores se iban a sus hogares, yo me quedaba solo en mi cabaña, cumpliendo con mi turno de guardia. Y es ahí cuando empezaba a escuchar ruidos inusuales, susurros y pasos que se acercaban cada vez más a mi cabaña, pero lo que más me aterrorizaba eran las sombras que veía moverse por entre los árboles, sombras que no pertenecían a ningún ser humano o animal conocido. Solo puedo describirlas como figuras oscuras y difusas que parecían estar observándome fijamente. Al principio pensé que era mi mente, pero luego empecé a verlas más seguido y en diferentes lugares del bosque. Con el tiempo, me di cuenta de que no estaba solo en este bosque, y no se trataba de ningún animal, ni tampoco de algún ser humano. Eran seres sobrenaturales, fantasmas o espíritus, como quieran llamarlos. Y lo peor de todo, es que parecían estar enfadados y querían hacerme daño. En más de una ocasión, sentí que algo o alguien me agarraba del brazo mientras patrullaba el bosque, pero al voltear no había nada ni nadie a mi alrededor. Pero lo que más me aterraba era una figura que veía constantemente junto al lago del bosque. Era una mujer de largos cabellos oscuros y vestida con un antiguo vestido blanco. Siempre me observaba desde lejos, con una mirada fría y penetrante que me llenaba de terror. No sé quién era ella ni por qué me seguía, pero cada vez que la veía, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. He intentado contarle a mis superiores sobre lo que he visto en el bosque, pero nadie me cree. Me tachan de loco y me dicen que es solo mi imaginación. Pero yo sé lo que vi, y sé que no puedo estar imaginando todas estas cosas. Mi miedo ha llegado al punto de no querer salir de mi cabaña en las noches. Incluso he llegado a dormir con una cruz cerca de mi cama para protegerme de lo que habita en el bosque. Hoy en día, sigo siendo guardabosque en ese mismo lugar. A pesar de todo lo que he visto y vivido, no puedo abandonar mi trabajo. Algo me ata a este bosque, quizás la curiosidad de saber más sobre los seres sobrenaturales que lo habitan. Pero siempre estoy alerta y en constante temor, sabiendo que en cualquier momento puedo volver a encontrarme con esas sombras, esa mujer o algo peor. Así que si algún día tienen la oportunidad de visitar ese hermoso bosque, por favor, no se adentren demasiado y tengan cuidado. Nunca sabemos qué puede estar acechando en la oscuridad, esperando a que nos descuidemos para hacernos su próxima víctima. Y recuerden, no todo lo que ven en el bosque es lo que parece. A veces, hay cosas que van más allá de nuestra comprensión y que preferiríamos no conocer. He pasado la mayor parte de mi vida en medio de los árboles y la naturaleza. Es un trabajo que amo y que me llena de paz, pero también es un trabajo que tiene sus peligros. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia que me ha marcado para siempre. Recuerdo muy bien el día que todo sucedió. Era una noche oscura y fría. El viento soplaba con fuerza y los árboles crujían a su paso. Estaba patrullando la zona como de costumbre, cuando recibí una llamada inesperada del dueño de una granja vecina al bosque. Me dijo que había visto un animal extraño en su propiedad y que no se atrevía a acercarse más por miedo a lo desconocido. Sin dudarlo, tomé mi linterna y mi rifle, y me dirigí hacia la granja. Mientras conducía, mi mente comenzó a divagar, imaginando qué tipo de animal podría ser. Tal vez un lobo o un oso, o tal vez algo más exótico como un león de montaña. Pero cuando llegué a la granja, lo que encontré fue algo completamente diferente a lo que había imaginado. No era un animal, era una criatura que nunca había visto antes en mi vida. Era alta, casi del tamaño de un oso, pero con una piel escamosa y un olor desagradable que se asfixiaba. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y sus garras eran tan afiladas como cuchillas. Mi primer instinto fue apuntar con mi rifle para protegerme, pero algo me detuvo. Era como si esa criatura tuviera algo que me hipnotizara, algo que me impedía moverme o atacar. En ese momento,
El dueño de la granja salió corriendo de su casa gritando y llamando a su perro. La criatura lo miró fijamente y luego, con un salto de increíble agilidad, se abalanzó sobre él. Rápidamente apunté con mi linterna hacia la criatura y vi su verdadero rostro. Era una mezcla de serpiente y dragón, con enormes dientes y una lengua bífida. Vi cómo el dueño de la granja era arrastrado por la criatura hacia el bosque y desaparecía en la oscuridad. Con el miedo corriendo por mis venas, comencé a disparar mi rifle hacia la criatura mientras huía hacia mi camioneta. No sé cuántas balas disparé, pero fue suficiente para asustar a la criatura y hacerla desaparecer entre los árboles. Nunca había sentido tanto miedo en toda mi vida. Con temblores en todo mi cuerpo, entré en mi camioneta y me alejé lo más rápido que pude de esa granja. Cuando llegué a mi hogar, no podía dejar de temblar y mi mente seguía reproduciendo la imagen de la criatura una y otra vez. Nunca volví a hablar con el dueño de la granja después de esa noche, y nunca volví a patrullar esa área del bosque solo. Cada vez que tengo que acercarme a esa zona, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo y me pregunto si esa criatura sigue ahí. Esta fue la historia más aterradora que he vivido en mi carrera como guardabosque. Sé que muchos pensarán que es solo una historia de miedo inventada, pero para mí es una experiencia real que me ha dejado marcado de por vida. Así que la próxima vez que escuchen ruidos extraños en el bosque, recuerden mi historia y piensen 2 veces antes de aventurarse en la oscuridad. Nunca sabemos qué criaturas aterradoras pueden acechar en las sombras de la naturaleza. Trabajo como guardabosque en un parque natural desde hace unos años. Este trabajo me ha permitido estar en contacto constante con la naturaleza y disfrutar de su belleza, pero también me ha hecho vivir una experiencia de miedo y terror que jamás podré olvidar. Todo empezó una noche de otoño, cuando una densa niebla cubría todo el bosque. Yo era el encargado de patrullar el área y asegurarme de que todo estuviera en orden. Como era una zona muy boscosa y poco transitada, no era necesario llevar una linterna, ya que la luna llena iluminaba lo suficiente. Mientras caminaba por el sendero, escuché unos extraños sonidos que provenían de lo profundo del bosque. Al principio, pensé que era un animal salvaje, pero pronto me di cuenta de que eran gritos desgarradores. Me acerqué con cuidado y allí, en el medio del camino, vi a una mujer arrodillada y llorando desconsoladamente. Me acerqué para ayudarla, pero cuando traté de tocarla, desapareció en un instante como si fuera una ilusión. Estaba tan asustado que di un salto hacia atrás y choqué con un árbol. Al recuperarme del susto, vi que la mujer seguía llorando de forma desesperada, pero esta vez estaba más lejos, en lo profundo del bosque. Hice un esfuerzo por controlar el miedo y fui tras ella, convencido de que alguien necesitaba ayuda. Pero la figura de la mujer parecía alejarse cada vez más y nunca lograba acercarme lo suficiente. Al mismo tiempo, escuchaba risas macabras a mi alrededor, como si alguien estuviera burlándose de mí. Finalmente, la figura se detuvo en un claro del bosque. Me acerqué con cautela y vi que la mujer tenía la mirada vacía y su rostro estaba cubierto de sangre. Me horroricé al darme cuenta de que no era una mujer real, sino una entidad sobrenatural. Corrí como nunca antes lo había hecho, y cuando llegué al refugio del guardabosque, me aseguré de cerrar bien todas las puertas y ventanas. Pasé la noche en vela, escuchando aullidos y risas macabras que provenían del bosque. Durante los días siguientes, no podía sacar de mi mente lo sucedido. Comenté mi experiencia con algunos colegas guardabosques, y ellos me dijeron que era común escuchar historias sobre una mujer fantasmal que merodeaba por el bosque y atemorizaba a los visitantes. Al principio me negué a creerlo, pero después de lo que vi esa noche no podía negar la realidad. Desde entonces, he sido más cuidadoso en mis rondas nocturnas y siempre llevo una linterna y un amuleto de protección. Aunque trato de no pensar en esa terrorífica noche, todavía escucho en ocasiones esos aullidos y risas que me erizan la piel. A veces me pregunto si la mujer fantasmal sigue merodeando por el bosque, o si simplemente fue una alucinación causada por el miedo. Pero una cosa es segura, mi experiencia con la mujer fantasma ha sido una historia de miedo y terror que siempre me acompañará en mi trabajo como guardabosque. Aunque trate de convencerme de que fue una ilusión, yo sé que lo que vi fue real. Soy Tomás, un guardabosque que trabaja en un parque nacional desde hace más de 10 años. Durante todos estos años, he tenido que enfrentar situaciones difíciles y aterradoras, pero hay una en particular que nunca podré olvidar. Todo comenzó un día de verano, cuando una familia acampaba en el parque y de pronto, uno de los hijos desapareció.
Sus padres, preocupados, acudieron a mí en busca de ayuda. No era la primera vez que teníamos una desaparición en el parque, pero esta vez todo parecía diferente. Había un aura de miedo y oscuridad en el aire que me puso en alerta. Salí junto con otros guardabosques a buscar al niño y pronto encontramos sus huellas borrosas en el suelo. Lo seguimos hasta un lugar más profundo en el bosque, donde nos topamos con una cabaña abandonada. Algo en mi instinto me decía que ese lugar no era seguro, pero no podía dejar de pensar en el niño y su seguridad, así que decidí entrar. Dentro de la cabaña encontramos objetos extraños y perturbadores, como muñecas rotas y velas negras. De repente, escuchamos un grito ensordecedor que venía del piso de arriba. Subimos las escaleras con el corazón en la garganta y allí lo vimos, al niño, acurrucado en un rincón con la mirada perdida y llena de terror. Intentamos calmarlo y llevarlo de vuelta a sus padres, pero él estaba en shock, no podía hablar, solo temblaba y señalaba una esquina de la cabaña. Allí había una puerta oculta detrás de una cortina vieja. Sin pensarlo 2 veces, decidimos abrirla y lo que encontramos nos dejó sin aliento. Dentro de esa pequeña habitación había un altar improvisado con velas, sangre y símbolos extraños en las paredes. Y en el centro del altar, una figura humana envuelta en un manto negro, realizando algún tipo de ritual oscuro. Nos acercamos con cautela, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, la figura se dio la vuelta y se quitó el manto. Lo que vimos fue algo que nunca podré describir con palabras, algo que solo podemos ver en nuestras peores pesadillas. Era un ser con una apariencia humanoide, pero su piel era pálida y escamosa, con ojos rojos y dientes puntiagudos. Era la personificación del mal. En un acto de valentía y desesperación, tratamos de detenerlo, pero su fuerza sobrenatural era mayor a la de cualquier ser humano. Nos lanzó contra las paredes con facilidad y escapó por una ventana rota. En ese momento supe que habíamos enfrentado algo más allá de nuestra comprensión, algo maligno y peligroso. Decidimos llevar al niño de vuelta con sus padres y alertar a las autoridades. Mientras tanto, nos preparábamos para enfrentar a este monstruo, sabiendo que volvería para cobrar venganza. Durante días, patrullamos el parque con armas y amuletos de protección, pero el ser nunca apareció. Pensamos que habíamos logrado ahuyentarlo, hasta que una noche, mientras hacía mi rondín, escuché un aullido espeluznante. Seguí el sonido hasta llegar a una cueva que jamás había visto antes. Tuve un mal presentimiento, pero no podía dejar de investigar. Dentro de la cueva, encontré una serie de túneles que se adentraban en la tierra. Traté de iluminar con mi linterna, pero cuanto más me adentraba, más oscura se volvía la cueva. De repente, me di cuenta de que la roca sobre mi cabeza estaba cubierta de símbolos y marcas extrañas. En ese momento, algo me agarró del tobillo y me arrastró hacia abajo, hacia lo desconocido. Caí en un agujero y aterricé en una pequeña habitación subterránea, con la criatura mirándome fijamente desde el otro lado. Parecía que había encontrado su guarida y ahora me tenía a mí como su presa. Traté de luchar y escapar, pero su fuerza era sobrehumana, y con un movimiento de sus manos, me inmovilizó. Me susurró con una voz gutural que me tenía ahora bajo su control y que me convertiría en su siguiente víctima. Pero algo dentro de mí se rebeló contra esa idea. No podía rendirme tan fácilmente, tenía que luchar por mi vida. Con todas mis fuerzas me liberé de su agarre y conseguí correr hacia la salida de la cueva. Pero antes de poder escapar, sentí un dolor agudo en mi espalda y vi cómo el ser clavaba sus garras en mí. Con el corazón acelerado salí corriendo de la cueva y regresé al centro de guardabosques, donde mis compañeros me encontraron inconsciente y con heridas profundas en mi espalda. Me llevaron al hospital y, aunque mis heridas sanaron, nunca pude olvidar la experiencia aterradora que viví bajo tierra. Desde entonces, no volvimos a saber nada de ese ser o de su guarida. Pero yo sé que sigue ahí afuera, acechando en la oscuridad y esperando su próxima oportunidad para atacar. Nunca podremos estar seguros en el bosque, nunca podremos bajar la guardia, porque siempre habrá criaturas malignas que intentarán hacernos daño. Ahora, cada vez que veo a una familia acampando en el parque, me pregunto si saben lo que realmente hay ahí afuera, en la oscuridad del bosque. Y cada vez que miro mi cicatriz en la espalda, recuerdo esa noche y la promesa que me hice a mí mismo. Nunca bajar la guardia, y siempre estar preparado para enfrentar cualquier cosa que pueda surgir en este trabajo aterrador pero necesario.
Soy guardabosques en el Parque Nacional Yosemite en Estados Unidos y he visto cosas que no puedo explicar. Cuando era niño, solía escuchar historias de fantasmas y criaturas sobrenaturales en los bosques. Siempre lo tomé como una simple superstición, pero desde que comencé a trabajar aquí, he cambiado mi opinión. El Parque Nacional Yosemite es uno de los lugares más hermosos en los Estados Unidos, pero también es uno de los más misteriosos. Se dice que hay una gran cantidad de energía en este lugar, una energía que atrae a entidades sobrenaturales. Incluso antes de convertirme en guardabosques, había escuchado historias sobre avistamientos de fantasmas y otros fenómenos inexplicables en el bosque. Cuando comencé a trabajar aquí, pensé que eran solo historias exageradas para atraer a los turistas. Pero luego, en una noche oscura y tranquila, todo cambió. Era mi turno de patrullar el bosque durante la noche. Estaba en mi recorrido habitual cuando noté una extraña luz en la distancia. Pensando que podía ser un fuego o una señal de peligro, me acerqué para investigar. Sin embargo, cuando llegué al lugar, no había nada. Todo estaba oscuro y tranquilo. No había señales de ningún fuego o cualquier otra cosa que pudiera explicar la luz que vi. Mi instinto me dijo que saliera de allí lo antes posible, y eso fue exactamente lo que hice. En otra ocasión, estaba inspeccionando una zona conocida como el Corredor del Diablo. Se dice que este lugar está maldito y que las personas han desaparecido allí sin dejar rastro. Dicen que la gente pierde la noción del tiempo y se extravían en este lugar, quedando atrapados en un bucle infinito. Mientras caminaba por el corredor, de repente me di cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Miré mi reloj y vi que habían pasado 2 horas, lo que era extraño, ya que solo había caminado unos pocos kilómetros. Decidí seguir caminando, pensando que quizás había revisado el reloj equivocado. Sin embargo, después de caminar un poco más, volví al mismo lugar donde había comenzado. Mi reloj todavía mostraba que solo habían pasado 2 horas. Comencé a preocuparme y pensé que tal vez me había perdido. Sin embargo, entonces algo aterrador sucedió. Una densa niebla comenzó a rodearme y empecé a escuchar ruidos extraños. Sentí como si alguien o algo estuviera persiguiéndome y no podía ver nada más allá de unos pocos metros. No podía encontrar la salida y, por más que caminaba, siempre volvía al mismo lugar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuché la voz de mis compañeros llamándome. Me dijeron que habían estado buscándome por más de 10 horas. Me asombró cuando miré mi reloj y vi que solo habían pasado 2 horas desde que comencé mi patrulla. Nunca pude explicar lo que sucedió esa noche. Había perdido la noción del tiempo, o había sido atrapado en un bucle de tiempo infinito en el Corredor del Diablo. Esta no fue la única experiencia paranormal que he tenido en el bosque. En una ocasión, mientras patrullaba durante la noche, vi una figura extraña de pie en la orilla del río. Parecía una mujer con un vestido blanco y largo, y su cabello negro revoloteaba con el viento. No había nadie más en el bosque en ese momento, así que me acerqué para ver qué estaba pasando. Sin embargo, antes de que pudiera acercarme más, la figura desapareció. Me quedé paralizado y no supe cómo reaccionar. ¿Había visto un fantasma? ¿O había sido una ilusión causada por el cansancio y la oscuridad de la noche? Todas estas experiencias me han hecho creer que hay algo más en el bosque de Yosemite que lo que podemos ver con nuestros ojos. Durante mi tiempo aquí, he conocido a otros guardabosques que han tenido sus propias experiencias sobrenaturales en diferentes áreas del parque. Incluso hemos encontrado apariciones misteriosas en las fotografías que tomamos durante nuestros recorridos. Sin embargo, también hay una explicación para algunas de estas experiencias inexplicables. Resulta que el Parque Nacional Yosemite es un lugar con una gran cantidad de cuevas y pasadizos subterráneos, lo que hace que el sonido y la luz se reflejen y creen ilusiones. Además, la densa niebla y la oscuridad pueden engañar a nuestros sentidos y hacernos ver y oír cosas que no están allí. Pero hay algunas historias que simplemente no se pueden explicar de manera lógica, como la de un guardabosques que, en una noche oscura y tormentosa, vio un oso gigante caminando sobre 2 patas como si fuera un humano. O la de otro guardabosques que, al inspeccionar un lago, vio una mano agarrar su reflejo en el agua. Pasé años tratando de encontrar explicaciones lógicas para estas experiencias sobrenaturales, pero finalmente llegué a la conclusión de que hay cosas en este bosque que simplemente no podemos entender o explicar. Y tal vez eso es lo que hace que mi trabajo sea tan emocionante y aterrador al mismo tiempo. Cada noche antes de salir a patrullar,
Siempre recuerdo las historias que he escuchado y las experiencias que he vivido. Hola. Como guardabosques había pasado innumerables noches solitarias entre los árboles, pero esta vez, algo se sentía diferente. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras el viento susurraba entre las hojas, creando una cacofonía de susurros que parecían más que simples sonidos naturales. La luna estaba oculta detrás de las nubes, lanzando sombras inquietantes sobre el camino. A cada paso, parecía que algo se movía en la penumbra, pero cuando giraba la cabeza, no había nada más que árboles retorcidos y arbustos frondosos. Traté de ignorar la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad, pero cuanto más avanzaba, más intensa se volvía esa sensación. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un crujido repentino a mi izquierda. Instintivamente, alcé la linterna en esa dirección, iluminando un pequeño claro entre los árboles. Allí, entre las sombras, algo se movía. Una sombra oscura, apenas visible, se deslizaba entre los árboles con una agilidad sobrenatural. Mi corazón se aceleró mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica para lo que veía. ¿Quién anda ahí? Mi voz temblorosa apenas. No hubo respuesta, solo el silencio ominoso que parecía llenar el bosque. Mis manos temblaban mientras ajustaba el agarre en mi linterna, la única fuente de luz en medio de la oscuridad aplastante. Decidí continuar mi camino, tratando de convencerme de que lo que había visto era simplemente una ilusión causada por la tensión de la noche. Pero a medida que avanzaba, la sensación de ser observado solo creció más fuerte. Cada sombra parecía albergar un peligro oculto. Cada rama crujía como un susurro amenazante. De repente, un grito rasgó el aire, tan agudo y desgarrador que heló mi sangre. Instintivamente, corrí hacia el sonido, mi linterna balanceándose locamente mientras buscaba la fuente del grito. Pero cuando llegué al lugar donde había sonado, solo encontré silencio. El claro estaba vacío, sin signos de vida aparte de los árboles retorcidos y la maleza espesa. El miedo se apoderó de mí mientras luchaba por encontrar una explicación para lo que acababa de presenciar. ¿Había sido un animal herido? ¿O algo mucho más siniestro acechaba en las sombras del bosque? Decidí regresar al refugio del puesto de guardabosques, convencido de que estar rodeado por las paredes sólidas y la luz brillante me protegería del peligro acechante en la oscuridad del bosque. Pero incluso allí, el miedo persistía, susurrando en los rincones oscuros de mi mente. Mientras me sentaba solo en la oscuridad, el sonido de pisadas comenzó a resonar fuera de las paredes del refugio. Eran suaves al principio, apenas perceptibles sobre el susurro del viento, pero pronto se hicieron más fuertes y más insistentes. Mis manos temblaban mientras agarraba mi linterna, la única defensa contra lo desconocido que acechaba afuera. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. La luz de mi linterna cortó la oscuridad, revelando un panorama aterrador. Al otro lado del claro, una figura oscura se erguía entre los árboles. Sus ojos brillaban con un brillo maligno en la oscuridad. El miedo me paralizó mientras observaba impotente cómo la figura se movía hacia mí, cada paso lleno de una determinación fría y calculada. No podía moverme, no podía gritar, solo podía quedarme allí y esperar el inevitable encuentro con lo que sea que acechaba en las sombras del bosque. Y entonces, justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, todo se desvaneció. La oscuridad se disipó. El sonido de las pisadas se desvaneció en el viento, dejándome solo en la quietud de la noche. Tembloroso y confundido, retrocedí hacia el interior del refugio, cerrando la puerta con un golpe sordo detrás de mí. La luz de la linterna temblaba en mis manos mientras me sentaba en la oscuridad, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. ¿Había sido real o simplemente una ilusión causada por la oscuridad y el miedo? No lo sabía con certeza, pero una cosa era segura. Nunca olvidaría esa noche en el bosque y el terror que sentí.